El artículo de riesgos de fraude electoral, financiamiento de campañas y riesgo de corrupción administrativa en gobiernos locales 2012-2015 es un trabajo de contexto que preparamos en Transparencia por Colombia para agregar nuevas variables de análisis a la revisión de los mapas y factores de riesgo electoral que va a presentar la MOE. Lo que se hace en este trabajo es encontrar nuevos elementos para trabajar el tema de riesgos de fraude electoral, específicamente relacionados con financiamiento de campañas políticas, precisamente las campañas en las cuales participaron los actuales alcaldes de las 28 ciudades capitales del país. 28 porque las grandes ciudades Cali, Medellín y Bogotá no son medidas por el índice de transparencia de las entidades públicas de Transparencia por Colombia en razón de sus tamaños. ¿Qué vamos a ver específicamente en el artículo? Análisis de financiamiento de campañas de los 12 municipios de riesgo de fraude electoral identificados por la MOE. A través del análisis de financiación de campañas en los municipios que la MOE marcó como en riesgo de fraude electoral en los pasados comicios de 2011, se encontraron hallazgos importantes relacionados con las diferencias de los ingresos entre los candidatos, lo que nos permite preguntarnos por diferentes hechos como el acceso a recursos y la desigualdad en este acceso, y adicionalmente en la probabilidad de que a través de la diferencia de estos ingresos se configure un tema de tipo delictivo como el lavado de activos. También se encuentra que en estos municipios son los recursos provenientes de los familiares del candidato, del mismo candidato y de terceros como empresas privadas los que constituyen las principales fuentes de financiación. En cuanto a los gastos, se encuentra que el transporte y la administración son los principales egresos de los candidatos, y muy especialmente se encontró que hay algunos municipios en donde, contrario a la tendencia encontrada en los análisis sobre financiación de campañas, el candidato elegido es el que menos gasta en campaña, lo que nos hace preguntarnos sobre la posibilidad de que estemos ante un escenario de constreñimiento al elector. De los 12 municipios identificados en riesgo de fraude electoral por la MOE de cara a los comicios de 2011, solamente Barranquilla y Pereira fueron clasificados en riesgo moderado de corrupción administrativa por Transparencia por Colombia, Cartagena en riesgo medio y 9 municipios más en riesgo alto y muy alto. Esto es importante porque identificar estos municipios a través de los mapas de riesgo electoral nos ayudó a anticiparnos de cierta forma en el 30% de capitales del país a niveles considerables de riesgo de corrupción administrativa. ¿Cuáles son estos riesgos? Baja publicidad de la información, ausencia de procesos y procedimientos y discrecionalidad en la toma de decisiones y debilidad de los pesos y contrapesos a las entidades públicas. Es decir, podemos encontrar que en estos 12 municipios persisten problemas asociados a la debilidad institucional para la toma de decisiones y para la implementación de las mismas en áreas como la contratación pública, el empleo público y el acceso a información pública. Esto es muy importante, por ejemplo, en municipios como Barranquilla y Cartagena, dos de las ciudades más dinámicas del país, donde los principales factores de riesgo en 2011 fueron la baja participación electoral, y el índice de transparencia de las entidades públicas nos dice que precisamente estos municipios cuentan con bastantes debilidades relacionadas con el involucramiento de la ciudadanía en la formulación de planes, también con la publicidad sobre sus ejecuciones presupuestales y especialmente en el caso de Barranquilla con un elevado porcentaje de contratación directa sobre el total de la contratación de la entidad. Estos son los principales riesgos en los municipios marcados con riesgo de fraude electoral por la MOE, lo que presenta adicionalmente un panorama complejo porque podemos afirmar que en la medida en que se pone en cuestión la legitimidad de los procesos electorales y la asociación
con la discrecionalidad y con la debilidad institucional para la toma de decisiones, la democracia subnacional y el fortalecimiento institucional en las regiones del país también quedaría en cuestión.